¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en Historia de México vamos a hablar acerca de el Maximato. Hablar del Maximato es hablar de un periodo que comprende de 1928 a 1934, en el cual Plutarco Elías Calles ejercía un férreo control prácticamente del país, en el cual gobernaron personajes importantes, los cuales, lejos de más bien gobernar, estaban más bien cumpliendo la voluntad y los deseos de Plutarco Elías Calles, quien prácticamente a través de ellos estaba mantenía gobernando el país. Y cuenta como antecedente principal que Obregón había buscado la reelección presidencial, y la cual lo había logrado en 1928, que de hecho incluso festejaba su reelección en el restaurante La Bombilla de la colonia San Ángel en la Ciudad de México. Pero mientras festejaba, se le acerca un seminarista de nombre José de León Toral, que además era un virtuoso del dibujo y la caricatura. Dibujó un retrato de el entonces presidente electo Obregón, se lo mostró, y Obregón quedó satisfecho de ver tan gran obra maestra. Y en lo que Obregón observaba, León Toral saca la pistola y la coloca en la parietal del presidente electo Obregón y la acciona, con lo cual lo asesina por completo. Y se forma, se imaginarán el gran tumulto que se formó. Fue una trifulca enorme la que se formó en ese entonces. José de León Toral entonces acababa con la vida del presidente Obregón. Muchas fueron las hipótesis. Las principales fue que, como ya sabrán, durante la cristiada, Obregón ordena el fusilamiento, arresto y fusilamiento del padre Miguel Agustín Pro, y que esa hazaña prácticamente fue su acabose. Fue ahora sí que la gota que derramó el vaso, porque se ganó la indignación total de la población, toda vez que era un religioso muy querido por la gente, ahora sí que un bien amado por la gente. Y Obregón, al haber cometido esa hazaña, prácticamente se ganó el repudio y la indignación del país. Es por ello que Toral, que consideraba a Pro como un guía, un modelo a seguir, indignado por la acción del entonces presidente electo, toma ahora sí que la justicia en sus propias manos y acaba entonces con la vida del presidente Obregón. De hecho, se dice que el arma se la había proveído la madre Conchita, que fue también otro personaje muy peculiar durante la cristiada, ¿sí? Famosa porque cuenta la leyenda que abajo de su hábito contaba con dos armas de fuego de gran potencia, y que incluso las accionaba. O sea, la madre Conchita echó bala pues también. Entonces bueno, así es como se dio esta situación, que de hecho ya le proveyó esa arma a León Toral para que fuera a asesinar al presidente Obregón, y que incluso antes de matarlo le dijo: esto es por el padre Pro y paz. Y se dio finalmente el acto siniestro. Y bien, esa es una teoría. Entonces, la otra es de que Calles ordenó el asesinato de Obregón precisamente para que no se reeligiera, porque, como les decía, la revolución terminó convirtiéndose en una auténtica ley de la selva,
La ley de la selva ya saben que consiste en que sobrevive el más fuerte y el más grande, y en este caso fueron los sonorenses, y por eso el término maximato, porque con ello Calles finalmente se afianzaría como el jefe máximo de la Revolución Mexicana, como el gran triunfador, el gran vencedor, y con el asesinato de Obregón finalmente ya terminaría ahora sí que ocupando el trono como el máximo jefe de la Revolución Mexicana, como el gran vencedor de este movimiento revolucionario, el cual una vez que asume la presidencia, inicia el proceso de institucionalización del país. Es decir, con Obregón, con Calles, se terminaría el caudillismo y con ello iniciaría el proceso de institucionalización del país. De hecho, el mismo Calles dijo: México debe dejar de ser un país de caudillos para pasar a ser un país de instituciones. Y es por eso que lleva a cabo decretos que así lo permiten. Primero de ellos funda el Banco de México como la institución principal reguladora de las finanzas del país. Con ello surge entonces lo que es la moneda mexicana. Y se ha caracterizado históricamente por ser el principal emisor de billetes y monedas mexicanas a lo largo de la historia, así como también la creación de un partido político en el cual todos y cada uno de los diversos sectores laborales giraran en torno a un partido de centro, y creó entonces el Partido Nacional Revolucionario, que fue el primer antecedente de lo que hoy es el PRI, como el partido heredero de los ideales de la Revolución Mexicana. Y entonces, como ya no estaba permitida la reelección, Calles obviamente ya no seguiría gobernando, sino que tras la muerte de Obregón nombra en su lugar a Emilio Portes Gil, abogado tamaulipeco, que ejerce el cargo de presidente de la República de 1928 a 1930, y que durante ese breve periodo una de las acciones más importantes fue que se le otorga la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, deja de ser una institución de gobierno para pasar a ser una institución autónoma, la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. Posteriormente, el siguiente sería Pascual Ortiz Rubio, quien gobernaría de 1930 a 1932. Otro de los presidentes también impuesto por el propio Calles, que de hecho llegó por incluso la vía del fraude electoral, porque de hecho estaba compitiendo con José Vasconcelos, un gran intelectual, todo un filósofo, todo un sabio, la verdad, que había contendido por la presidencia de la República, que incluso tenía todo el apoyo de la población, era el que la gente quería. Mas sin embargo ganó el que Calles quería, que era Pascual Ortiz Rubio. De hecho, anunciaron su triunfo horas antes de que se cerraran las casillas. Así una forma de entender el descaro del fraude electoral que ocurrió en su momento. Luego es importante destacar una de las acciones importantes durante ese breve periodo de Ortiz Rubio, que fue el surgimiento de la doctrina Estrada, en la cual se decretaba que Estados Unidos no tenía absolutamente ningún derecho a intervenir en los asuntos políticos del país, o sea que los asuntos políticos solamente le conferían al país. Y por último sería
Abelardo L. Rodríguez, otro de los presidentes, de los llamados presidentes peleles, porque no estaban gobernando, sino que en realidad gobernaba calles. Estos presidentes prácticamente estaban cumpliendo únicamente la voluntad y los deseos del propio Calles. Entonces Abelardo L. Rodríguez, quien ocuparía la presidencia de 1932 a 1934, que durante su gobierno se crearía Banobras, una institución que financiara todas y cada una de las diversas obras públicas de gobierno. O sea, es importante destacar que cualquiera pensaría que durante el periodo del maximato, como eran presidentes peleles, pues no se hizo gran cosa, pero sí se llevaron a cabo acciones importantes en este proyecto del propio Calles, que fue la institucionalización del país. Y tal fue el caso de la autonomía de la UNAM, así como la creación de bancos y demás instituciones que regularan la vida política y social del país. Y por último llegaría entonces Lázaro Cárdenas del Río, pero sería quien le pondría el alto, y con ello terminaría el maximato, y con Cárdenas iniciarían los sexenios presidenciales, de los cuales hablaríamos en las próximas sesiones. Muy bien, eso es todo. Saludos. La trova es vida. Caballero de fin estampa caballero.